Continuamos con las clases de ITIL, crear, entregar y soportar. Y para esta siguiente clase vamos a hablar acerca de la gestión del riesgo. Venimos platicando hace un momento ya de la parte de la gestión del portafolio, así como la gestión de los proyectos. Y de hecho la gestión de riesgos pues abarca muchas de las fases del sistema de valor del servicio. Comencemos platicando acerca de cuál es el propósito de la gestión de riesgos. Es asegurar que la organización comprenda y maneje los riesgos de una manera efectiva. La gestión de riesgo es fundamental para garantizar la sostenibilidad continua de una organización y crear valor para sus clientes. La gestión de riesgos es una parte integral de todas las actividades de la organización y por lo tanto es fundamental para el sistema de valor del servicio de la organización. El riesgo normalmente nosotros lo podemos percibir como algo que debe evitarse debido a su asociación con amenazas. Y aunque esto es cierto en general, el riesgo también se asocia con la oportunidad. Entonces, en ese sentido, no aprovechar las oportunidades puede ser un riesgo en sí mismo. Los costos de oportunidad de los espacios de mercado desatendidos y la demanda insatisfecha son un riesgo que debe evitarse. La cartera de la organización se puede asignar a una cartera subyacente de riesgos a gestionar. Cuando la gestión de riesgos es eficaz, los productos y servicios del catálogo de servicios y la canalización representan oportunidades para crear y capturar valor para los clientes, la organización y otras partes interesadas. De lo contrario, esos productos y servicios pueden representar amenazas debido a la posibilidad de falla asociada a los patrones de demanda que atraen, los compromisos que requieren y los costos que generan. La implementación de la estrategia a menudo requiere cambios en la cartera de productos y servicios, lo que significa administrar los riesgos asociados. Las decisiones sobre el riesgo deben equilibrarse de manera que los beneficios potenciales valgan más para la organización que el costo de abordar el riesgo. Por ejemplo, la innovación es intrínsecamente riesgosa, pero podría proporcionar beneficios para mejorar los productos y servicios, lograr una ventaja competitiva y aumentar la agilidad y la resistencia. La capacidad de la organización para el manejo de los riesgos debe de mantener el foco en el objetivo, que este debe ser realizar una evaluación precisa de los riesgos en una situación determinada y analizar los beneficios potenciales, los riesgos y oportunidades presentados por cada curso de acción deben definirse para identificar las respuestas apropiadas. Para que la gestión de riesgos sea eficaz, los riesgos deben ser identificados, juzgados y tratados. Cuando nosotros hablamos de que deben ser identificados, porque las costumbres que afectarían a la consecución de objetivos en el contexto de una determinada actividad organizativa. Y estas incertidumbres deben considerarse y luego describirse para asegurar que haya un entendimiento común. Juzgado. Se refiere a que se debe estimar la probabilidad, el impacto y la proximidad de los riesgos individuales para que puedan asignarse y se comprenda el nivel general de riesgo, que es la exposición al riesgo asociado con una actividad organizacional. El tratado, por su parte, se deben planificar las respuestas adecuadas a los riesgos, asignar propietarios y personas encargadas de la acción y luego implementar, monitorear y controlar. Los siguientes principios se aplican específicamente a la práctica de gestión del riesgo, ya que nosotros debemos de comprender en una primera instancia que el riesgo forma parte del negocio. La organización debería asegurarse de que los riesgos se gestionen de forma adecuada.
Esto no significa que deban evitarse todos los riesgos. Entonces es todo lo contrario. Es necesario asumir riesgos para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, los riesgos deben identificarse, deben entenderse y evaluarse frente a los niveles de riesgo que la organización está dispuesta a asumir, es decir, el apetito por el riesgo, y deben gestionarse y supervisarse de forma adecuada. El siguiente punto es que la gestión de riesgos debe ser coherente en toda la organización. Es vital que la práctica de gestión de riesgos se gestione de forma integral para lograr la coherencia en toda la organización. Para asegurar la efectividad, debe haber consultas continuas con las partes interesadas y la flexibilidad adecuada para las diferentes partes de la organización. Esta flexibilidad permitirá que se desarrollen procedimientos de gestión de riesgos a medida, de modo que se aborden las unidades organizativas y o las circunstancias específicas del cliente. La cultura y los comportamientos de la gestión de riesgos son importantes. La cultura y los comportamientos apropiados demostrados por todos los niveles del personal de la organización son fundamentales y deben integrarse como parte de la forma en que hacemos las cosas. Esto se demostrará mediante comportamientos y creencias como entender que la gestión de riesgos eficaz es vital para la sostenibilidad de la organización y apoya el logro de los objetivos comerciales. También utilizando comportamientos proactivos de gestión de riesgos, garantizando la transparencia y la claridad de los procedimientos, roles, responsabilidades y rendición de cuentas de la gestión de riesgos. Fomentar y hacer un seguimiento activo de la notificación de riesgos, incidentes y oportunidades. Garantizar que las estructuras de remuneración apoyen los comportamientos deseados. Es decir, esto no debe desalentar la notificación de incidentes ni alentar la notificación excesiva. Y fomentar activamente el aprendizaje y el crecimiento en la madurez a partir de las experiencias de la organización y las experiencias de otras organizaciones. Cuando nosotros hablamos de gestión de riesgos, inevitablemente hemos de citar a la ISO 31000-2018, gestión de riesgos. Estas directrices proporcionan una perspectiva general del propósito y los principios de la gestión de riesgos. Son aplicables a todos los niveles en cualquier tipo de organización. La ISO 31000 establece que el propósito de la gestión de riesgos es la creación y protección de valor y que la gestión de riesgos mejora el rendimiento, fomenta la innovación y apoya el logro de objetivos. A continuación veremos un mapa de calor de las actividades de cadena de valor, las cuales desde un inicio en el propósito del proyecto hablábamos de su intensa relación dentro de la cadena de valor. Si se dan cuenta, a diferencia de otras prácticas, acá nosotros notamos el alto nivel a donde se está encargando o haciendo presente la parte de la gestión de los riesgos. Entonces iniciemos por la parte del plan. La gestión de riesgos proporciona insumos esenciales para la estrategia y la planificación de la organización con un enfoque en los riesgos que puede impulsar la variabilidad de los resultados. Esto incluye cambios en la demanda y las prioridades de los clientes, cambios legales y regulatorios, competidores, dependencias de proveedores y socios, cambios tecnológicos, requisitos conflictivos de las partes interesadas. Para mejorar, todas las iniciativas de mejora deben ser evaluadas y controladas continuamente por la gestión de riesgos. La práctica establece una perspectiva importante para la priorización, planificación y revisión de mejoras. Para contratar, la práctica de gestión de riesgos ayuda a identificar a las partes interesadas clave y optimizar la participación en función de información como el apetito por el riesgo y los perfiles de riesgo. Para el diseño y transición,
los productos y servicios deben diseñarse para abordar los riesgos. Por ejemplo, deben ser escalables para soportar cambios en la demanda a lo largo del tiempo. Para la organización, los servicios nuevos o modificados conllevan diferentes niveles de riesgo que deben identificarse y evaluarse antes de que se apruebe el cambio. Si se aprueba, los riesgos deben administrarse como parte del cambio, incluidos lanzamientos, implementaciones y proyectos. Obtener y construir. La gestión de riesgos debe informar las decisiones sobre la obtención o creación de productos, servicios o componentes de servicio. Y por último, entregar y apoyar. La gestión de riesgos ayuda a garantizar que la entrega continua de productos y servicios se mantenga en el nivel acordado y que todos los eventos se gestionen de acuerdo con los riesgos que introducen. Eso es todo lo que veremos para la gestión de riesgos.